Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Yo he titulado este final de esta serie que empezamos hace 7 semanas, una serie que se llama 40 días en la palabra. Durante 7 semanas hemos estado reuniéndonos y si usted es visita, pues sea bienvenido y la serie se trataba de cómo nosotros conocer más la palabra, cómo amar más la palabra, pero también cómo vivir la palabra. Y uno de los proyectos que cada grupo tenía era el proyecto Miqueas, hacer algo a la comunidad. Y ustedes vieron unas fotos del grupo de Kennesaw aquí en el video, que el día de ayer fueron a tocar a la comunidad y en un hogar de unos hermanos de Guatemala estuvieron ahí trabajando, limpiando yarda, arreglando algunas cosas de madera. Y eso era realmente la conclusión de esta serie de 40 días en la palabra. Y yo sé que muchos hermanos y hermanas lo hicieron perfecto, porque cada uno de nosotros teníamos un trabajo que hacer. Cada día había que hacer un devocional. Teníamos que aprender 6 versículos de memoria, ¿verdad? Y muchos lo hicieron. Y yo quiero preguntar, ¿quiénes fueron fieles en hacer el devocional todos los días? Y así con mucho orgullo, con mucha... póngase de pie, por favor. ¿Quiénes lo hicieron? Yo tengo una lista, pero quisiera voluntarios. ¿Quiénes hermanos hicieron ese tiempo a solas con Dios? Algo permanente que lo hacían todos los días. Vamos a ver, pónganse de pie. Aquí está mi hermana Lucía, lo hizo muy bien. ¿Quién más? Yo sé que mi hermana Norma también lo hizo. Víctor Pacheco ya se me fue, también lo hizo. En el grupo de Luis Fernando, sé también que él lo hizo y la hermana Odalis también lo hizo. Fueron fieles. Y yo sé que todos los demás, de una u otra manera, hemos hecho el trabajo. Pero el trabajo no termina aquí en esta serie de 40 días en la palabra. Eso solamente era una serie que dispusimos, estudiaron los grupos de pequeños para crear una disciplina. Porque para que nosotros podamos marcar una diferencia en este mundo, podamos marcar una diferencia en los hogares, podamos marcar una diferencia aquí en la iglesia, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que tener esa conexión con el Señor. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a marcar una diferencia? Y de eso quiero que leamos y que estudiemos en esta tarde, en el tiempo que nos queda del programa. ¿Dónde empieza todo? Hermanos, todo empieza en nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón dispuesto para hacer la diferencia todos los días de la que nos habla el Señor. Tenemos que tener una disposición y todo empieza en el corazón. Si tenemos un corazón dispuesto, lo vamos a lograr. Si tenemos un corazón dispuesto, vamos a hacer el tiempo. Algunos hermanos luchaban con levantarse temprano para hacer ese tiempo devocionales. Y al principio costó, pero platicando con algunos, ya unos han logrado hacer ese tiempo con el Señor. Pero tengo que tener mi corazón dispuesto para poderlo hacer. Me encanta mucho. Cuando era joven me encantó mucho cuando estudié a Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón. Y qué lindo que Daniel tenía 3 amigos. Y cuando Daniel propuso, y si recordamos la historia, Daniel propuso no contaminarse
con la comida del rey. Imagínense, qué difícil, ¿no? En la casa de un rey se debe de comer delicioso, se debe de comer muy bien, ¿no? Y Daniel propuso, me imagino a esos 3 amigos, ¿no? Cuando miran que Daniel propone eso, la sorpresa de ellos. Pero ya conocemos la historia y cómo el Señor usó a Daniel y a sus amigos en la obra del Señor. Uno de los cantos que cantamos, quiero ser un siervo para su gloria. Quiero ser un siervo para su gloria. Y una de las partes del canto es el versículo de Isaías 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos dice, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser mi servidor, que tome su cruz cada día y que me siga? Es una pregunta. Vamos a darle una contestación. Jesús no nos estaba diciendo que sufriéramos con llevar una cruz pesadísima. No nos estaba diciendo tampoco que pasáramos una situación tensa por llevar esa cruz. Si recordamos, en aquellos tiempos, la cruz la cargaban aquellas personas que iban a ser crucificados, que iban a morir crucificados. Y Jesús lo hizo, Jesús cargó esa cruz y murió por nosotros, murió por usted, murió por mí. Y ese es el mensaje más precioso que nosotros debemos de llevar. Ahora, ¿qué representa la cruz para nosotros? La cruz para nosotros, ¿qué representa hoy como cristianos? Representa el perdón, la gracia y el amor. Si tú, amigo, todavía no has tenido ese encuentro con el Señor, yo espero que al terminar este tiempo tú puedas tener ese encuentro con el Señor, porque mirando la cruz de Jesús podemos encontrar el perdón, podemos encontrar su gracia y podemos encontrar su amor. Así que, hermanos, ¿cómo podemos hacer una diferencia en este mundo? ¿Qué significa tener un corazón dispuesto? Vamos a leer una bella historia. Por favor, abran allí sus Biblias en Lucas, el capítulo 5. Por favor, todos los que trajeron su Biblia, en Lucas, el capítulo 5. Vamos a leer Lucas, el capítulo 5, los versículos del 17 al 26. Lucas, el capítulo 5, los versículos del 17 al 26. Dice la palabra de Dios así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos disponemos, Padre, a recibirla. Nos disponemos, oh Dios, a tener un corazón dispuesto, Señor, a escucharte. Un corazón dispuesto, Señor, a revisarnos cómo hemos estado caminando contigo, Señor. ¿Qué nos ha sucedido durante estos 6 meses? ¿Y qué podemos hacer, Señor? Así, Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos siga hablando en esta tarde y que podamos encontrar en tu palabra, Señor, el comienzo, Dios, para hacer grandes cosas en tu obra, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos acomodamos, Señor. Las comodidades nos vencen y no queremos, Señor, tener ese tiempo contigo. No queremos, Señor, trabajar en tu obra, visitar, hacer todo lo que debemos de hacer, Señor. Perdónanos. Pero, Padre, nunca es tarde. Siempre podemos tener un empiezo, Señor, un inicio para hacer grandes cosas. Así como estos hombres se maravillaron, Señor, que nosotros nos maravillemos también cada día. Te amamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Asombrados dijeron: hemos visto maravillas. ¿Qué es tener un corazón dispuesto? En primer lugar, hermanos, yo debo estar dispuesto a dejar que mi vida sea interrumpida. Yo tengo que dejar que mi vida sea interrumpida. Tengo que salir de mis comodidades. Muchas veces tengo que dejar otras cosas para hacer la obra de Dios. Miremos en esta historia cómo 4 amigos hicieron un trabajo sorprendente que marcó la diferencia. Este paralítico, aparte de recibir la sanación, también recibió perdón de pecados. Estos hombres de repente estarían trabajando, estarían haciendo algo, o posiblemente no estaban haciendo nada, pero me imagino yo que tenían una relación de mucha amistad con este paralítico y escucharon que Jesús iba a estar ese día. Escucharon que Jesús iba a estar este día en la casa de este hombre. Inmediatamente, si ustedes miramos la palabra de Dios antes, ya había sucedido la salvación del leproso, de un leproso, como en el canto, ¿no? Ya había salido la salvación del leproso. Entonces estos hombres estaban seguros que llevando a este paralítico frente a Jesús iba a suceder algo. Y interrumpieron todo lo que estaban haciendo. Interrumpieron todo lo que estaban haciendo y hicieron hasta lo imposible. Imagínense esa casa. Esa casa pudo haber sido una casa muy grande. Si estaban allí fariseos y los doctores de la ley, el dueño tuvo que haber sido una persona acomodada en aquel tiempo. La casa estaba repleta, estaba totalmente llena. Llegan esos paralíticos con una camilla, tenían que haber sido 4, lo llevan y se presentan allí a la casa. Y observan que no pueden entrar. Posiblemente ellos hubieran dicho: bueno, no se puede entrar, mejor nos regresamos, mira, lo sentimos mucho, pero no te va a poder ver Jesús. Nos vamos de regreso. Pero no. Ellos dijeron: vamos a lograr algo. E inmediatamente ya leímos la historia. Ellos hicieron algo increíble. Me imagino, no sé, una escalera para subir al techo o algunos palos y la incomodidad de subir al techo. Pero ellos lo lograron. Su vida fue interrumpida porque ellos lo que querían era que el paralítico se presentara allí ante Jesús.
y ya conocemos el desenlace de la historia. Para que nosotros podamos hacer algo en la obra de Dios, hermanos, tenemos que estar dispuestos a que nuestra vida sea interrumpida. Si estamos viviendo en la comodidad, si estamos viviendo en una agenda que no dejamos ni un poquito de tiempo para Dios ni para la obra de Dios, hermanos, no vamos a poder hacer diferencia. Nuestros hogares posiblemente no van a andar bien. Nuestras relaciones con nuestros hijos no van a estar bien. En nuestra iglesia vamos a estar quejándonos, vamos a estar hablando cosas que está pasando, que no estamos haciendo nada. Pero el motivo es usted y yo. ¿Qué estamos haciendo? Vimos el video, estos hermanos se fueron a trabajar ayer y también disfrutaron de unas hamburguesas ahí, ¿verdad? Vimos ahí un anafre lleno de hamburguesas. No me dijeron, yo tengo que regañar a Eliu porque no me avisó. Me hubiera gustado estar ahí por las hamburguesas. Pero interrumpieron su tiempo para hacer algo en la obra de Dios. Y el corazón de esta familia está tocado. Y si ellos son cristianos, pues imagínense, ¿verdad? Deben de estar glorificando al Señor. Hace poco, y quiero presentar unas fotos de una familia que ha decidido interrumpir su vida para ir a trabajar en la obra de Dios. Y me gustaría presentarles esta foto de esta familia. No sé, Robson, si las tenemos. Esta familia, no sé si ustedes conocen, esta familia, Danny, Grace. Danny es hermano de Josué. Danny es el hermano de Josué. Él estuvo un tiempo aquí con nosotros con los jóvenes. Su niño Elías y Eliud. Elías y Eliud. Elliot. Está en clase mi hermanita, ¿verdad? Muchas gracias. Esta familia, hermanos, ha decidido interrumpir su vida para irse de misioneros. Por 4 meses van de misioneros. Algo les pasó, imagínense la prueba que tuvieron ellos. Resulta que salieron de acá, de Atlanta para Tegucigalpa, Honduras. Ya voy a mencionar otras fotos que tenemos. Y se fueron temprano en la mañana y llegan a Tegucigalpa y resultó que el piloto y la tripulación pensaron que había una quebradura en el vidrio, y entonces llamaron a Tegucigalpa para ver, Tegucigalpa es la capital de mi país, de Honduras. Llamaron para ver si allá lo podían reparar, pero encontraron que no se podía reparar y saben que ese avión se volvió a regresar nuevamente para Atlanta. Llegaron acá, revisaron y el vidrio no estaba quebrado. El vidrio estaba bien. Y al rato entonces se vuelven a levantar y se fueron nuevamente para Tegucigalpa. Y viajaron todo un día. Iban a llegar a las 11 de la mañana y llegaron a las 5 de la tarde. Y al lugar donde ellos van a estar, me imagino que llegaron como a las 8 de la noche. Y me gustaría mostrar otras fotos de donde ellos van a estar. Y en ese lugar, en nuestro viaje de aniversario con mi esposa y Linda, pues fuimos a visitar a ese lugar. Y miren, ese es el templo donde ellos van a estar. El templo todavía no se ha terminado de construir. Si observamos ahí, ya está casi en un 70%. No tiene ventanas, no tiene puertas, no tiene sillas, no tiene nada, ¿verdad? No está pintado, no tiene piso. Y para allá van ellos. Esa aldea se llama Yamaguare. Esa aldea. Ahí estuvimos nosotros. Ahí estoy yo con mi hermano Flavio. Flavio es el papá de nuestro hermano Josué. Y aún ahí tuvimos un tiempo de oración y de alabanza con Linda, con Helen, mi esposa, y don Flavio. Ellos han decidido interrumpir su vida. Vivían en Nueva York. Comodidad. Nuestro país es súper caliente.
nosotros dormimos 2 noches ahí en Cantarranas, y después de Cantarranas se llama la aldea principal, y esa noche, hermanos, literalmente no dormimos porque el calor era tan sofocante. Y mi esposa decía, esta cama parece ser que tiene calefacción. ¿Ah? Parece que hay calefacción, miremos a ver si es que los hermanos es un cama de calefacción. Calor fuerte. Linda con Helen y otras hermanas ahí en otro cuarto, y yo pues sudando. Ustedes saben, ¿no? Cuando uno está en estas comodidades de aire acondicionado permanente, y va a un lugar así, cuesta, y un ventilador ahí tirando aire caliente, se puso difícil la cosa. Y yo le dije a mi esposa, amor, yo creo que la próxima noche la voy a llevar a un hotelito que hay, que sí tienen aire acondicionado. Entonces pensé yo, ¿la llevo o no la llevo? ¿La llevo o no la llevo? Entonces resultó que ese día tuvimos trabajo con el hermano Flavio, fuimos a visitar varias comunidades, tuvimos un tiempo con los líderes ahí, habían como 20 hombres allí, y tuvimos unas conferencias viendo de los grupos pequeños, viendo sobre cómo hacer el trabajo en la obra de Dios. Y bueno, salimos casi a las 11 de la noche del lugar donde estábamos, y cuando llegamos pues ya 11 de la noche para 5 de la mañana, ya que no era mucho tiempo. Entonces dijimos, nos vamos a quedar aquí otra noche más, y nos quedamos, pero esa noche sí dormimos bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba cansado y dormimos. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo vive esta gente? ¿Cómo viven? Y nosotros tanta comodidad. Y hermanos que dan todo para servir en la obra de Dios. Y nosotros en comodidad. Y esta familia, hablando con Dani y yo, le decía, Dani, ¿cuándo tú sentiste el llamado del Señor para servir? Y él me comentó parte del testimonio, a los 18 años. Pero 10 años después, dijo sí. Así como Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esta familia está decidida, ha interrumpido su vida, va a estar por 4 meses en Honduras trabajando en la obra de Dios. Hermanos, tenemos que dejar que nuestra vida sea interrumpida. Si nosotros queremos que la Iglesia Nuevo Horizonte crezca, si queremos crecer en número, crecer en conocimiento, ser sólidos, hacer discipulado, estudiar la palabra, servir, hermanos, tenemos que salir de la comodidad. Si estamos en la comodidad, no vamos a lograr nada. Estos 4 amigos hicieron la diferencia. Así que, primer punto, hermanos, dejar que nuestra vida sea interrumpida. Vamos a hablar de un segundo punto que nos enseña esta historia. Y el segundo punto es, debo estar dispuesto a cambiar mi actitud. Debo de estar dispuesto a cambiar mi actitud. Pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Tenemos que cambiar de actitud. ¿Qué es la actitud? Dijo un gran hombre, Winston Churchill, dijo, la actitud es una pequeña cosa que marca gran diferencia. La actitud, una pequeña cosa que marca gran diferencia. Si nuestras actitudes son correctas, si nuestras actitudes son de desprendernos para hacer la obra de Dios, hermanos, vamos a poder marcar la diferencia en este mundo y a donde nos encontremos. La actitud. Debemos de cambiar nuestras actitudes.
Debemos de cambiar nuestras actitudes. Normalmente, muchas veces nosotros vemos las cosas siempre con el signo menos. Todo negativo. Miremosla con el signo positivo. Pongamos el signo positivo y miremos las cosas positivamente. Tenemos 6 meses de tener un pastor a tiempo completo con nosotros y el Señor ha sido fiel con nosotros. ¿Cuándo ha faltado aquí a una persona enseñándonos? Ningún domingo. ¿Qué ha pasado? Es la actitud. Se ha tomado las cosas seriamente y el Señor está haciendo grandes cosas con nosotros. No tenemos ahorita un pastor. Y han pasado 6 meses, pero ya hay algunos hermanos que ya están viendo las cosas un poco negativas. Cambiemos, hermanos, esa actitud negativa. Pongámosla positiva. Digamos, ¿qué puedo hacer yo? Aquí entre nosotros tenemos varios ministerios. ¿Cómo cuántos ministerios tenemos aquí entre nosotros? Y este es el tercer punto que quiero hablarles y que la historia nos cuenta. El tercer punto, debemos estar dispuestos a hacer lo que pueda, cuando pueda y tan a menudo como me sea posible. Se lo voy a repetir una vez más. Debo de estar dispuesto a hacer lo que pueda, cuando pueda y tan a menudo como me sea posible. Debemos de estar dispuestos a eso. Acá entre nosotros, pensando cuántos ministerios tenemos, yo creo que andamos como con unos 12 ministerios. Unos 12 ministerios. Podemos tener 20 ministerios o podemos tener 50 ministerios. Viendo las iglesias grandes, y este material viene de 40 días en la palabra, viene de la iglesia del pastor Rick Warren, y yo estaba leyendo sobre el pastor que maneja los ministerios y tienen más de 300 ministerios. Más de 300 ministerios, una iglesia grandísima. Nuestra iglesia aquí nomás en nuestras instalaciones, la iglesia en Woodstock, me imagino que debe tener una cantidad de ministerios también. Nosotros tenemos 12, 15 ministerios, pero ya días viene saliendo en nuestro boletín de anuncios, necesidad para esto, necesidad para lo otro. Y no sé si usted se ha tenido ese tiempo para fijarse, pero nadie se ha enlistado para servir en ese ministerio. Nadie se ha enlistado. Y algunos ministerios están sufriendo más que otros. Hermanos, si queremos marcar una diferencia aquí entre nosotros, tenemos que hacer lo que podamos, tan a menudo y como usted pueda. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su habilidad? ¿Qué tiempo tiene? ¿Le toca estar aquí a las 12:15? Pues hay que estar a las 12:15. ¿Le toca enseñar a los niños? Pues hay que enseñar a los niños, hay que prepararse. ¿Le quiere estar con los jóvenes? Pues hay que estar con los jóvenes. ¿Tiene un grupo a su cargo? Manéjelo bien. Yo les digo a los líderes que manejan los grupos, ese es tu iglesia pequeña. Dios te ha puesto como pastor de ese lugar y tú tienes que cuidar de esas 15 ovejas, 7 ovejas, 12 ovejas, la cantidad de miembros que tenga el grupo. Y aparte de eso, tenemos que ir por esas otras almas que están sin pastor. Y tenemos que hacer que nuestros grupos se multipliquen, que nuestros grupos crezcan. Tocando este tema de grupos, hermanos, yo como coordinador y que miro la asistencia, miro lo que está haciendo cada grupo y me miro yo también, ¿verdad? Con mi grupo, nos encontramos faltos. No hemos ganado a nadie para Cristo, ningún grupo. Nos hemos mantenido, gloria a Dios por eso. Hemos mantenido, hemos hecho el trabajo que nos dice Pedro, ¿verdad? Que apacentemos la grey de Dios, que la cuidemos, que hagamos algo por la grey de Dios. Y lo estamos haciendo, hermano. Nos estamos acomodando. Las comodidades nos están quitando el enfoque. El trabajo, la diversión.
trabajo, diversión. Leyendo yo sobre este tema, encontré cuáles son las distracciones más comunes que nos quitan ese tiempo de hacer algo para la obra de Dios. Y para algunos es el cine, para otros es el trabajo. Trabajan, les encanta trabajar, 10, 12, 15 horas, normal, de trabajar. Para otros es el teléfono. Para otros es el teléfono. Para otros son los deportes. A mí me encanta ver deportes. Hoy voy a ver la final de Argentina-Chile, ¿verdad? ¿Quiénes van a ver la final de Argentina-Chile? Pero los deportes también nos quitan tiempo. Para otras personas son los ejercicios. Son fieles en los ejercicios, hermanos. Si es a las 6 de la mañana que hay que estar ahí frente al televisor porque ese día está ahí la maestra de Zumba o el maestro de Zumba, 6 de la mañana estamos ahí frente, ¿verdad? O los que vamos a los gimnasios, ¿verdad? Salimos a las 3 de la tarde de nuestro trabajo, todos cansados con las piernas, pero ahí vamos a esa maquinita, ¿no? A caminar y le ponemos 30 minutos y seguimos y sudamos. Esas son todas las distracciones. Hermanos, no tiene nada de malo. La vida es un equilibrio. La vida es un equilibrio. Tenemos que llevar la vida como un equilibrio. Pero la parte más importante que no se debe de descuidar es la relación con Dios, su tiempo a solas con Dios, esa cita de todos los días con Dios. No la deje. Eso tiene que ser número 1 en su agenda. Después de eso tiene que estar dispuesta a ver qué puede hacer para su iglesia. Después tiene que estar dispuesta para ver qué puede hacer para su comunidad, para sus compañeros de trabajo. Pero tenemos que tener pasión para alcanzar las almas perdidas. La vida cristiana, ¿qué es, hermanos? ¿Para qué existe una iglesia? ¿Para qué existimos como iglesia? A propósito, ¿quién es su iglesia? Mírese, ¿quién es su iglesia? Muchas veces nosotros decimos, es que en la iglesia, pero la iglesia soy yo, la iglesia es usted. Y entonces, es que no hacen nada, es que no estamos alcanzando, es que no estamos discipulando, no se ha bautizado a nadie. No. Tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas cuando podamos, tan a menudo que podamos. Yo doy gracias a Dios por las mujeres que han cocinado para nosotros hoy, por las hermanas que vinieron tempranito a arreglar todo lo que va a estar allá, y hermanos también. Gracias, Víctor, por ayudarme. Yo no ando con mi bota hoy porque me la quité para tener acción y poder hacer las cosas, hermano Agustín, y varios hermanos y varias hermanas que han venido temprano para preparar el lugar donde vamos a ir a comer, preparar los alimentos, y gracias al Señor por eso. En primer lugar, hermanos, todo empieza en el corazón. Tener un corazón dispuesto. Segundo, ver la cruz. Diariamente, miremos la cruz. Tengo que estar dispuesto a que mi vida sea interrumpida. Tengo que estar dispuesto a cambiar mis actitudes. Y tengo que estar dispuesto a hacer lo que pueda y cuando pueda. Y en último lugar, hermanos, debo de estar dispuesto a trabajar con otros. Y allí viene una enseñanza maravillosa de la lección. Daniel y sus 3 amigos, jóvenes, 4. Estos 4 jóvenes o hombres ayudando al paralítico, vieron 4 y 4. Pero Jesús también tuvo a 12 discípulos y 3 eran bien cerca y también los envió. Pero también Jesús preparó a otros 70 y dice la palabra de Dios que los enviaba de 2 en 2. Así que tenemos que estar dispuestos a trabajar con otros. Muchas veces, a veces no podemos trabajar con otros. Dice 1 Corintios, en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios.
Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Eclesiastés 4:9 dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Es un pasaje que se usa mucho en los matrimonios, ¿verdad? En las bodas. Valen más dos. Tenemos que aprender a trabajar con otros. Jesús, como les dije, designó a otros 70 y los envió de dos en dos. Tenemos que estar dispuestos a trabajar con otros. Y cuando trabajamos con otros, hermanos, allí podemos ver nuestro carácter. Allí podemos probar nuestro carácter. Algunos somos de carácter muy detallista, ¿verdad? Que no dejamos pasar ni el mínimo error. Otros somos muy dados a hacer como con la disciplina, ¿verdad? Un poquito que dejamos todo. Y cada uno, el Señor nos ha hecho diferentes, pero nos ha dado dones y nos ha dado habilidades a todos. Así que todo eso tenemos que traerlo y ponerlo en la obra de Dios, y tenemos que trabajar en equipo. No podemos hacer nada si somos una isla. Usted solito no puede hacer nada. Lo único que podemos hacer solo, y es una de las cosas que aprendimos de 40 días en la palabra, es hacer el devocional, ¿verdad? Es usted y Dios, es usted y la palabra. Pero para servir en la obra de Dios, tenemos que estar dispuestos a trabajar con otros. Y a trabajar con otros requiere crear una disciplina, requiere una comunicación, requiere un trabajo extra de reunión, de planificación, de ponerse de acuerdo y de hacer las cosas. Como grupos debemos de ponernos de acuerdo y debemos de hacer el trabajo. Y todos tenemos que tratar de ver en qué punto vamos a llevar la carga. Unos generalmente la llevan de otra manera, unos hacen más fuerza aquí, otros hacen menos fuerza acá, hermanos. Así que tenemos que estar dispuestos a trabajar con otros. ¿Qué sucede, hermanos? Hay un texto bíblico que dice la palabra de Dios: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesucristo, en Jesús. Él es nuestro pastor, Él va adelante. Él nos prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Ahí está Jesús con nosotros, hermanos. Podemos hacer la diferencia si estamos dispuestos a hacerla. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y en la edad venidera recibirá la vida eterna. Recibiremos los galardones que el Señor ha preparado. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Está dispuesto tu corazón? ¿Tienes un terreno listo? ¿Tienes un terreno en tu corazón listo? De todo esto hemos estado estudiando en este tiempo de la palabra de Dios. Debo estar dispuesto a morir a sí mismo. Y eso es lo que nos quiso decir Jesús cuando nos habló de que tomáramos la cruz y que la lleváramos todos los días. Para mí, esa es la respuesta, hermanos. Estar dispuesto a morir a sí mismo para una entrega absoluta a Jesús. Tengo que estar dispuesto a apartar todo y ver a Jesús y poder servirle a Jesús. Y eso es lo más importante que tú y yo debemos de hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el Señor le va a ir dirigiendo cómo hacerlo. Hay tanta necesidad, hermanos. Afuera hay tanta necesidad.